estamos empezando y con este mensaje el día de hoy, que me parece que es el quinto o el cuarto en la serie que estamos viendo acerca de Dios en el siglo XXI, y el tema para hoy es: la palabra de Dios es nuestro espejo. Y para ello obviamente vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 19 al 27. Así que yo les pido que por favor me acompañen a leer. La palabra de Dios dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, en base a esto, lo que acabamos de leer, vamos a desarrollar el mensaje de hoy día. Y ustedes saben, la pregunta que nos hicimos hace ya algunas semanas, visto lo que estamos viendo en el mundo en la actualidad, ¿cómo encaja Dios en este siglo XXI? ¿Cómo hacer que encaje Dios en esta era, en esta época, hermano? Y la respuesta es justamente la palabra de Dios. Y en base a ello hemos estado desarrollando toda esta serie de mensajes a lo largo de todas estas semanas. Y en esta ocasión pues vamos a procurar justamente ver lo que dice el apóstol Santiago aquí, para que más o menos usted tenga un contexto, una idea general de lo que está escribiendo el apóstol Santiago. Esta es una de las cartas más simples, más prácticas que hay en el Nuevo Testamento, ¿sí? Una de las más prácticas, más fáciles de entender. Ahora, el apóstol Santiago, él escribe esta carta justamente para dirigirse a judíos que habían venido a los pies de Cristo, es decir, a judíos cristianos. Pero hay una situación muy importante aquí. La carta a la cual está escribiendo el apóstol Santiago aquí a estos judíos cristianos, hay una característica importante: que estas personas, estos judíos cristianos, están en persecución, ya han sido esparcidos, es decir, la última diáspora que ocurrió con el pueblo de Israel ya ocurrió ahí, es decir, el templo de Jerusalén fue destruido, el Señor Jesucristo ya había resucitado, se había ido al cielo, después del templo de Jerusalén ya fue destruido, y justamente empieza la persecución a los cristianos ahí. Entonces, esta epístola más o menos fue escrita por ahí por el año 50, 48, 52, después de Cristo. O sea que más o menos estamos hablando cuando la iglesia empezó ya a tomar forma, ¿sí? Para que usted tenga un contexto de qué es lo que está escribiendo aquí el apóstol Santiago. Es decir, las circunstancias, el contexto por el cual el apóstol Santiago escribe esta carta a estos judíos cristianos es justamente la persecución, la adversidad, la tribulación, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿no?, que afligen a la persona. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, hermanos, nosotros somos una generación o vivimos en una época, hermano, en la que esta generación yo creo que es única, de verdad, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos la gran oportunidad de tener la Biblia, la palabra de Dios, como la tenemos hoy, de verdad. Antes, cuando fue escrito esta carta,
cuando escribe esta carta el apóstol Santiago, no había la palabra de Dios, no había la Biblia como la tenemos hoy. O sea, era realmente muy serio. Habían solamente las cartas ahí que escribían los apóstoles de Jesucristo en sus viajes misioneros, ¿verdad? Y nada más. Se leía, qué sé yo, el Antiguo Testamento, la Torá, en pocas iglesias cristianas que todavía estaban recién naciendo, especialmente en Jerusalén. Pero el Nuevo Testamento y en general toda la Biblia no la tenían como hoy la tenemos. O sea, debemos de entender esto, que realmente tener una Biblia hoy en la actualidad es un privilegio, de verdad, hermanos. Por todo lo que ello conllevó, hermano. Llegar a tener este libro, hermano, resulta en la muerte de miles y de miles de creyentes que dieron su vida para transmitir estas enseñanzas, para poder dejar claro y escrito lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu Santo les revelaba a estos apóstoles durante la creación de la iglesia y la persecución que tuvo la iglesia, hermano. Entonces realmente es un privilegio que nosotros podamos tener la Biblia hoy como la tenemos. 66 libros, hermano, impresionante, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano. Es muy, muy interesante que nosotros sepamos valorar esto, de lo que realmente tenemos en nuestras manos. Se hacen más o menos 500 millones de copias cada año de la Biblia, en más de 1800 idiomas y dialectos diferentes. Eso no ocurría cuando se escribió esta carta del apóstol Santiago, no ocurría eso. Hoy, hermano, todos tenemos acceso a la Biblia en el internet, en sus tabletas, en sus teléfonos, en todo lado, en cualquier idioma tenemos Biblias de estudio, Biblias de todo tipo, hermano. Y eso es una bendición, hermano. Pero la pregunta no es si tenemos la Biblia, sino si la Biblia nos tiene a nosotros. Yo creo que en esa pregunta deberíamos de meditar nosotros, hermano. Ahora, Santiago, al empezar su carta en el capítulo 1, él aborda dos temas al iniciar su capítulo, ¿verdad? Si usted los lee, ¿no? Al iniciar, él aborda el tema de la sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría de Dios y cómo obtener la sabiduría de Dios. Ahí lo tenemos en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, dice, el cual da sin medida, ¿verdad? Y el segundo tema que el apóstol Santiago aborda al empezar este capítulo, hermano, es justamente cómo hacerle frente a las tentaciones. Cómo hacerle frente a las tentaciones, a las pruebas. Solo tenemos en el versículo 14, ¿verdad? Que dice ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice ahí, ¿verdad? Ese es el contexto que nos está dando el apóstol Santiago ahí. Ahora, todo esto está dentro del contexto de las pruebas, de las aflicciones que yo les digo. Entonces aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Y dirigirme a los jóvenes, ¿ya? ¿Por qué a los jóvenes, hermano? Porque precisamente el apóstol Santiago empieza explicando dos temas muy relevantes para los jóvenes especialmente. Es para todos, pero yo quiero dirigirme especialmente a los jóvenes, haciendo un pequeño paréntesis en la predicación de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque los jóvenes, para seguir su vida, lo que necesitan es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Porque si usted se da cuenta aquí, hermano, si usted lee los primeros versículos de este capítulo, hay una consecuencia por seguir la sabiduría del mundo y hay una consecuencia por seguir la sabiduría de Dios. Entonces, un joven especialmente tiene que tener la sabiduría de Dios para su vida, porque en la sabiduría de Dios, Dios le va a dar la dirección correcta, Dios le va a ayudar a un joven a tomar la decisión correcta en su vida, para que no cometa errores, le va a guiar, le va a indicar por el camino que tiene que seguir. Si ese joven sigue la sabiduría del mundo, evidentemente le va a ir mal. Y el segundo punto que aborda aquí el apóstol Santiago es cómo
cómo hacerle frente a las tentaciones. Jóvenes, escuchen. Las tentaciones no solamente vienen del mundo, sino principalmente, dice ahí en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es decir, que hay maldad, hay pecado en nosotros. Y si un joven no sabe y no entiende este aspecto de su vida, le va a llevar a tomar decisiones incorrectas, le va a llevar a tomar caminos inadecuados que al final van a dañar y van a destruir su vida. Entonces, jóvenes, es importante que ustedes en su juventud y los padres que están viendo este video entiendan que sus hijos, nuestros hijos, deben de entender estos dos aspectos y usted como padre debe de enseñar en casa que la única cosa que le va a ayudar a su hijo joven, adolescente, es tener la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría de Dios le va a guiar en su vida, le va a ayudar a tomar buenas decisiones, le va a ayudar a seguir una carrera correcta en la universidad, le va a ayudar a elegir el camino adecuado en su vida. Y segundo, el padre debe de enseñarle a su hijo adolescente que hay algo que el joven tiene que enfrentar en su vida, que es su propia concupiscencia, su propio pecado, el pecado que tenemos todos. Y si un padre no enseña esto a su hija, a su hijo, pues entonces le va a llevar a tener muchos problemas. Entonces, hasta aquí cierro el paréntesis, hermano. Y les digo esto no solamente para los jóvenes, sino para todos en general. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque Dios, hermano, anhela, desea vernos felices. Dios hace todo lo posible para que usted y yo seamos felices, para que un joven, sea hombre o mujer, en su vida sea feliz. Veamos el versículo 25, ¿qué dice ahí? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace, ¿sí ve? Es decir, Dios nos da los mecanismos necesarios, nos da las pautas necesarias para que usted y yo seamos felices. Es decir, en el corazón de Dios está el interés, está el deseo de que usted y yo seamos felices. Pero muchas veces, hermano, ese deseo de darnos gozo, de darnos paz, de darnos felicidad, tranquilidad, seguridad, obviamente viene cuando nosotros seguimos y obedecemos su palabra. Pero a veces no obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nos hacemos indiferentes a la palabra de Dios. Sí, es verdad, hermano, en la vida nosotros podemos, usted sabe, somos muy dados a tomar desvíos, ¿verdad? ¿Verdad? Somos muy dados a tomar atajos, otros caminos, ¿verdad? Así somos. Vemos lo más fácil y entonces por eso voy. Vemos lo más rápido, lo más pronto, lo que no cuesta, lo que no requiere esfuerzo, lo que no requiere dedicación, y pues eso hago, ¿verdad? Y eso sucede con muchos jóvenes, con carreras que de pronto son más facilitas de seguir y no cuestan nada y solamente esto y así somos, tenemos esa naturaleza en nosotros a cortar los caminos, ¿verdad? A desviarnos por otro camino, ¿verdad? A coger un camino más corto. Pero la mejor manera de ser felices, de tener paz, de tener reposo, a pesar de todas las circunstancias que puedan pasar, es justamente seguir el camino que Dios ha marcado para nosotros en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hallamos? Es justamente leyendo la palabra de Dios. Solamente ahí vamos a poder ser verdaderamente felices. Feliz, feliz, feliz. Eso quiere decir bienaventurado, 3 veces feliz. Entonces, este pasaje que Santiago está hablando aquí, el apóstol Santiago, créame,
Hermanos, de verdad lo que yo voy a decirles, este pasaje es una de las secciones más importantes de todas las Sagradas Escrituras. De verdad lo digo, hermano. Es una de las secciones, es una de las partes más importantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña a cómo hacer que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Esto es interesante y esto es importante, hermano, que nosotros podamos entender. Amados, sí está bien estudiar la Biblia, de verdad que está bien estudiar la Biblia, está bien acudir a una escuela dominical, los niños, ¿verdad? Está bien hacer algún estudio bíblico, pero hermanos, en realidad, ¿cuánto sabemos nosotros, hermanos, que hay mucha diferencia, hay una brecha muy grande entre lo que sabemos, ¿sí? Y lo que hacemos? O sea, una cosa es saber y otra cosa es hacer lo que tú sabes. Hay mucha diferencia. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no vive la palabra de Dios. Y te recitan versículos y saben esto y el otro, pero no viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y eso debemos de estar conscientes. Entonces, una cosa es saber la palabra de Dios y otra cosa es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso justamente es el problema que nosotros vamos a meditar en el transcurso de este mensaje. ¿Por qué? Porque al final nosotros sabemos que la Biblia tiene la respuesta para todo, ¿verdad? Al final sabemos que las respuestas que tiene la Biblia son el camino correcto, ¿verdad? Son la decisión correcta que el Señor nos aconseja para seguir adelante. Pero no creemos en ella. No creemos en ese consejo, ¿verdad? Nos cuesta obedecerla o simplemente, y la mayoría de las veces, ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo hacemos. Entonces, la manera en que Santiago aborda este tema es impresionante, hermano, porque es la manera como el creyente se acerca a la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a aprender hoy día. Vamos a aprender, hermano, que para acercarnos a la palabra de Dios, en primer lugar, el creyente debe de prepararse como primer punto. El creyente debe de prepararse, ¿verdad? Y ahí tenemos en el versículo 19 y 20. Leamos, dice, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí? Todo hombre, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cómo el apóstol Pablo empieza esta sección, hermano, que nos enseña a cómo nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios. Y en base a esto, obviamente, el apóstol Pablo desarrolla toda su enseñanza de la importancia que tiene la palabra de Dios en el creyente y cómo nosotros debemos de acercarnos a ella. Y el primer punto justamente es prepararnos. Ese es el primer punto, prepararnos para acercarnos a la palabra de Dios. ¿Y cómo nos preparamos para acercarnos a la palabra de Dios? Lo vamos a ver en 4 aspectos. ¿Cómo nos acercamos? Ya ahí está, en la palabra de Dios está escrito. Punto A, ahí dice, pronto para oír. Eso es lo que dice, perdón. Todo hombre sea pronto para oír, ahí en el versículo 19. ¿Por qué dice el apóstol Santiago eso ahí en el versículo 19? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en ese entonces no había el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos hoy en la mano. No había. Lo único que había en ese tiempo en la iglesia eran las cartas así, hojitas que se pasaban de iglesia en iglesia y eran leídas en las iglesias. Esto me llegó del apóstol Pablo, esto me llegó del apóstol Santiago, esto llegó de Pedro, y se leían y a veces se copiaban y se quedaban en las iglesias y eran leídas o se mandaban ya a otras iglesias. Es decir, hermano, había solamente porciones del Nuevo Testamento. No había todo el Nuevo Testamento como hoy lo tenemos, hermano. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cuando habían esas porciones, alguien las leía. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Que si alguno de ellos no alcanzaba a leer a escuchar lo que se leyó, pues se perdió toda la enseñanza.
Eso es lo que sucedía. Por eso dice ahí la palabra: por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, dice. Es decir, hermano, que estas personas no aprendían, hermanos, si no eran buenos oyentes. De verdad, si por ahí estaban distraídos con el mosco que vuela, con la persona que entra a la iglesia, mientras se leía la carta, hermano, ya se perdieron toda la enseñanza. Es decir, tenían que aprender a escuchar, ser buenos oyentes y despertar ese apetito por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de lo contrario se lo perdían todo. Ahora, hermanos, yo sé, podemos desear ser buenos creyentes, desear leer la Biblia, desear hacer cosas buenas, pero la verdad, hermano, tenemos que reconocer, hermano, que cuando empezamos muchas veces a leer un libro, ahí lo dejamos a medio camino, ¿verdad? Ahí lo dejamos, porque así somos. Ahí lo dejamos, hermano. Una de las cosas que nos hace más daño al empezar a leer la palabra de Dios es que no hemos aprendido a desarrollar y a despertar ese deseo, ese apetito por leer la palabra de Dios. Ahí en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 2 dice que deseemos, anhelemos la palabra de Dios como un niño anhela esa leche materna. Eso es lo que nos enseña acá, hermano, que desarrollemos ese deseo, ese apetito por leer, por escuchar la palabra de Dios. Que dice ahí que seamos prontos para oír. Y eso pasaba en esas iglesias. Ya se descuidaron ahí un momentito y se leyó el pergamino ahí, se leyó y si no escuchaste atentamente te perdiste la enseñanza. Eso pasaba. Y sucede igual hoy día. No leemos la palabra de Dios, no escuchamos la palabra de Dios. Más nos preocupamos por una cosa, por otra cosa. Nuestra preocupación está en otras cosas. Hay un dato histórico que es impresionante, hermano, porque resulta que en los años durante 1958 y los años 1960, en Estados Unidos, la gente que iba al ejército, póngale atención, y esto va a colación de lo que estamos viendo aquí. De 1958 a 1962, los hombres que iban al ejército, ¿verdad?, a presentar su servicio militar ahí, eran totalmente aburridos. No les importaba, porque cuando ellos escuchaban las enseñanzas, tenían ¿cómo se llama esto?, sus charlas militares, sus enseñanzas de acuerdo a la guerra y a todo lo que conlleva este asunto y recibían sus clases, ¿verdad? Eran ellos totalmente aburridos, no le prestaban interés, no le prestaban atención, no tomaban sus apuntes, les daba igual. Pero hay una diferencia con estos hombres a los hombres que entraron al ejército ya desde 1968 en adelante. Y estos hombres sí realmente que iban y recibían su instrucción militar ahí, copiaban, preguntaban, ponían muchísimo interés. Por favor, repítame de nuevo, les decían así a los jefes militares, repítame esa clase y cómo se hace esto, y memorizaban y ponían muchísimo interés. ¿Sabe por qué? Porque apenas ellos acababan ese servicio militar, les tocaba irse a Vietnam, a la guerra, a la propia guerra, hermano. Entonces, todos los apuntes, todo el conocimiento, todo el interés que ellos pusieron, la dedicación que ellos pusieron en aprender, podía salvarles la vida. ¿Me está entendiendo, hermano? Es interesante cómo a veces nosotros le desestimamos a lo que dice la palabra de Dios. Le damos por igual, no importa, ya está. Mejor sigo el consejo de la vecina. Mejor sigo el consejo de lo que dice Laura Bozo, ¿verdad? O mejor sigo el consejo de lo que dice yo no sé, tal brujo, tal adivino, no sé. Y no le damos el verdadero valor que tiene la palabra de Dios. Amados, la razón, hermano, por la que no somos prontos para oír y no estamos motivados para oír la palabra de Dios, es que la palabra de Dios nos parece irrelevante. Nos parece algo innecesario, y no es así. La palabra de Dios, hermano, es pertinente, es importante para la vida de un creyente.
¿Cómo usted va a enfrentar una tribulación, una adversidad, una aflicción, una tristeza, una traición? ¿Cómo usted va a poder sobrellevar en su vida eso? Si usted tiene la palabra de Dios, el Señor le va a guiar para eso. Pero si usted no tiene la palabra de Dios, usted realmente va a estar metido en más problemas. Salmo 19, versículo 10. Si me acompaña a leer. Salmo 19, hemos estado a lo largo de estas semanas hablando acerca de este salmo. Versículo 10, Salmo 19 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así debe de ser la palabra de Dios para nosotros, amados hermanos. Deseables más que el oro, más que la miel que destila del panal. Así debemos de desear la palabra de Dios. Pero no solamente debemos de ser prontos para oír, sino también debemos de ser tardos para hablar. Ahí en el versículo 19 dice: tardos para hablar. Amados, las congregaciones de aquel tiempo no eran como las de hoy. Hoy hay un orden establecido, ¿verdad? Nos sentamos, hay una alabanza bonito, oramos, hay un edificio donde nos reunimos. En ese tiempo, cuando fue escrita esta carta, cuando el apóstol Santiago escribe esta carta, no era así, hermano. Las reuniones eran más informales de lo que son hoy. Y todo el mundo quería hablar, y todo el mundo, y a veces mucha gente se ponía de pie y hablaba, y daba su criterio, daba su opinión, y por ahí otro se paraba y comenzaba a profetizar. Un ejemplo de eso es Corintios, la iglesia en Corintios. Por eso es que Pablo les reacomoda bien y les da doctrina básica, ¿no? Porque justamente así eran las reuniones de aquel tiempo. Y todos se paraban y hablaban y todas esas cosas, y obviamente destruían el propósito original de la reunión. Entonces aquí la pregunta sería: ¿usted está dispuesto a escuchar o quiere solamente hablar? Ahora, muchas veces no hay nada de malo en preguntar. De verdad, no hay nada de malo en preguntar, pero en realidad todo tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Porque a veces mucha gente pregunta, hermano, porque solamente quiere oír que su respuesta es la correcta. Pero realmente no pregunta para edificarse, ¿verdad? No habla para buscar edificación en su vida. Por eso el apóstol Santiago dice ahí: seamos tardos para hablar. Escuchemos, tengamos una actitud para escuchar a nuestro corazón y lo que dice la palabra de Dios. Punto C: no solamente seamos tardos para hablar, sino tardos para airarse. ¿Por qué dice Pablo ahí en el versículo 19, tardo para airarse? A menudo, amados, en las primeras iglesias, en la cual en este tiempo fue escrito esta carta, hermano, la cólera, la ira, era muy común en ese tiempo, ¿no? De los asistentes ahí estallaba y cada uno decía su criterio y su opinión, hermano, y eso a veces se formaba en pleitos ahí. Por eso es que la palabra de Dios dice ahí que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amados, si queremos realmente beneficiarnos de la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud correcta, el espíritu correcto, hermano, un corazón correcto. Si tú vienes acá con pleitos, con discusiones, con cuestionamientos, hermano, no va a poder obrar o no vas a poder ser beneficiario de la palabra de Dios. Eso no sucede así. O sea, ¿con qué corazón vienes tú hoy día? ¿A cuestionar, a argumentar o solamente a recibir la palabra de Dios? La actitud de nuestro corazón, hermano, es desear, anhelar la palabra de Dios, venir preparado para escuchar de corazón la palabra de Dios. Ahí en Proverbios capítulo 29 y versículo 11. Proverbios capítulo 29 y versículo 11 dice algo muy bonito, justamente en referencia a lo que estamos hablando. Versículo 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Sí ve? El necio habla mucho,
y da rienda suelta a su ira, y por su ira habla cosas que pueden dañar a otras personas, que pueden dañar una relación. Pero el sabio se calla. Y eso es lo bonito en esto, hermano. El enojo y la ira, hermano, no hace que la justicia de Dios obre en nuestras vidas. Es decir, que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Pedirle a Dios que el Señor calme nuestro corazón. Si usted tiene algún problema con alguien, vaya y póngase a cuentas con esa persona. Si usted tiene algún asunto con el pastor, venga y póngase a cuentas con él. Ya está. No haga lo que hacían en ese tiempo. Pleitos. Y eso generaba más y más pleitos. Poner calma, sensibilidad en nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Punto D, ahí está. Punto D, versículo 21 dice, ¿no? Porque obviamente la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Mire lo que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que debemos declarar nuestro pecado. Punto D, debemos declarar nuestro pecado. Amados, la razón por la que no podemos escuchar y aprender la palabra de Dios es porque el pecado está en la vida de esa persona. Hay una práctica de pecado. Hay mucha influencia del mundo en esa persona. Está tan arraigado en esa persona. Mire, aquí es interesante, la palabra inmundicia que utiliza el apóstol Santiago es interesante. ¿Sabe por qué? Porque en el original griego el apóstol Santiago está refiriéndose a la cera del oído, a esa cera que se acumula en nuestras orejas. ¿Sí sabe a cuál me refiero, verdad? A esa. A esa se está refiriéndose el apóstol Santiago ahí, o sea, lo que se acumula en nuestras orejas. O sea, Santiago lo que está diciendo es aquí que hay personas, ¿verdad?, que sus vidas están tan afectadas por el mundo, por el pecado, que sus oídos están tapados por el pecado, por la maldad, y no pueden escuchar la palabra de Dios. Esa es la analogía que el apóstol Santiago está dando. Por eso es que no pueden escuchar la palabra de Dios. Así como cuando una persona tiene tanto pecado, que está en la práctica de tanto pecado, que por eso no pueden escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos preparamos para acercarnos a la palabra de Dios? Siendo prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, ¿verdad? Y obviamente declarando nuestro pecado. De esa manera nos acercamos a la palabra de Dios. Esa manera es como nos preparamos para acercarnos a la palabra de Dios. Pero eso es con respecto a la preparación. Ahora vamos entonces a punto 2, la aplicación. Entonces, ¿cómo yo aplico lo que he venido haciendo ya en mi preparación? Es muy sencillo. Acompáñenme a leer el versículo 21 al versículo 25. ¿Ok? Ya entendemos lo que es la desechando o declarar nuestro pecado, ¿verdad? La abundancia de malicia. Entonces ahí dice, desde la parte B del versículo 21, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. Entonces vamos a ver lo que es la aplicación. La palabra de Dios, amados hermanos, usted ve, el apóstol está dándonos una analogía muy bonita con un espejo, ¿verdad? La palabra de Dios es como un espejo, nos muestra lo que somos, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad acercarnos a la palabra de Dios. Ahora bien, usted no tiene un espejo
¿verdad? Para tenerlo guardado por ahí, ¿verdad? Usted tiene un espejo para utilizarlo y verse en él. Usted tiene un espejo y no le utiliza y se ve de lejos. No, usted tiene un espejo para verse de cerca. ¿O no lo ha hecho usted muchas veces? ¿Cuántas veces usted se acerca, pero así al espejo, ¿verdad? Para verse ahí los barritos, las imperfecciones que hay. De repente por ahí le salió un granito, ¿verdad? Y usted, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Verdad? Entonces usted utiliza un espejo para eso, hermano, para mirarse atentamente. Lo mismo dice el apóstol Santiago, que debemos de mirar atentamente lo que está en la palabra de Dios. Ahora, una mujer sabe perfectamente para qué sirve un espejo, ¿verdad? Yo creo que las mujeres que están acá y las mujeres que nos están viendo saben perfectamente para qué sirve un espejo, saben darle un uso, y es justamente para mirarse y para arreglarse su carita, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, no se trata de que una mujer coge un espejo y es de pasadita nomás y se vio un ratito y ya está. No, no, no. Una mujer pasa 2-3 horas en un espejo, como mínimo, ¿verdad? Arreglándose, y todo tiene que estar en su puesto y todo tiene que estar en su lugar. No sale esa mujer de casa. Y es así. Y se preguntan y estoy bien y me quedó bien este color y está bien esta sombra y no sé qué y no sé cuánto, y están así. Es decir, un espejo sirve para mirarse y verse cómo realmente está. Ahora, Santiago lo que dice aquí es que debemos de mirar atentamente a la Biblia, a la palabra de Dios, lo que está escrito ahí, hasta poder mirarnos a nosotros mismos. Yo le pongo un ejemplo aquí. Cuando usted lee algo en la palabra de Dios, usted se ha dicho, ese soy yo. Muchas veces nos hemos dicho eso. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se ha dicho, está hablando de mí. No seamos tan arrogantes y orgullosos de decir, no, está hablando de mi esposa. Eso es arrogancia, hermano. Mírese usted primerito antes de poder verle a la otra persona. Si usted lee la palabra de Dios y si usted se mira a sí mismo y si usted le está hablando a usted mismo, hermano, justamente eso es lo que está enseñando el apóstol Santiago aquí. Esa es la analogía que está utilizando el apóstol Santiago. Versículos 23, 24 y 25. Hermanos, pero nunca aprenderemos nada de la palabra de Dios si solo le damos una miradita así rápida nomás y ya está. Y creemos que con leer algo un poquito en el día ya eso es suficiente. No, hermano. La palabra de Dios hay que observar, escudriñar, meditar todo el día en la palabra de Dios. De la misma manera que usted se mire en el espejo. Así debemos de hacerlo con la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, el tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios es muy importante, es muy pertinente, es único. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios? Es importante, es pertinente, hermano, especialmente en estos tiempos. Entonces, ¿cómo usted hace la aplicación? Es muy facilito, le voy a dar unas claves. Es muy fácil, hermano, cómo usted aplica cuando usted lee. Es muy facilito. Usted se ha hecho una pregunta cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia o lee un pasaje. Usted lee ese pasaje y le habla acerca de un pecado que usted tiene que confesar. Esa es la aplicación, hermano. Cuando usted lee alguna porción de la palabra de Dios y hay alguna promesa en la cual usted puede apropiarse, ahí le está hablando la palabra de Dios. Esa es la aplicación de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿hay alguna actitud que usted debe de cambiar en su vida? Esa es la aplicación de la palabra de Dios. Si ve, todo este asunto es personal, es de usted. No se preocupe de su hijo, de su esposa, de la vecina, del vecino. No, del hermano, de la hermana, no. Es usted. La aplicación es personal, hermano. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿hay algún mandamiento que usted tiene que obedecer? Claro. Y siempre va a ser personal.
Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿hay alguna oración que usted tiene que hacer? ¿Hay algún ejemplo que usted tiene que seguir? ¿Hay algún error que usted tiene que evitar? Claro, la palabra de Dios nos habla, nos muestra constantemente. ¿Hay alguna verdad que usted debe de aplicar en su vida? ¿Que usted debe de creer? Claro. ¿Hay algo especial que usted debe de agradecerle a Dios cuando usted lee la palabra de Dios? Claro, esa es la parte de la aplicación en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Siempre la hay y es personal. Ahí en el libro, en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 7, hermano, es uno de mis pasajes favoritos. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si ve, hermano, la excelencia, ese tesoro en un vaso de barro como usted y como yo, es la palabra de Dios. Inténtelo, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios y literalmente vertirla en nosotros. Eso es lo que dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Usted y yo somos de barro, pero tenemos un tesoro maravillosísimo, que es la palabra de Dios, que debe de ser vertida en nosotros. Y Dios nos habla, y esa es la aplicación, hermano, y la aplicación siempre es de carácter personal, para usted y para mí. Pero no solamente tenemos la aplicación, sino que también tenemos ahí como tercer punto la meditación. La meditación, versículo 25. Más, dice, el que mira atentamente, dice, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, meditación, meditación. No solo es mirarla, no solo es leerla, sino perseverar en ella. Eso es meditar. Ahora, a veces la gente me ha preguntado, bueno, ¿pero qué es meditar? ¿Qué concepto usted tiene de meditar, hermano? Le voy a dar un concepto muy básico para que entienda lo que es meditar la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es usted la diferencia entre un turista y un explorador? Y de ahí vamos a sacar el concepto de lo que es meditar la palabra de Dios. La diferencia que hay entre un turista y un explorador es muy sencilla. El turista, como usted sabe, yo creo que todos de aquí hemos sido turistas en algún momento, en alguna vez, hemos viajado a algún país, a un pueblito, ¿verdad? El turista va de paso, ¿verdad? El turista va de paso, es un ratito, mira los puntos sobresalientes, ¿verdad? Relevantes, ¿verdad? Hay interés, pero dura lo que dura el paseo y ya está. Pero en cambio el explorador vive para ello. El explorador vive en ese lugar, le gusta. Ama ir a ese lugar, le gusta estar en ese lugar, desea estar en ese lugar, profundiza en ese lugar, va por todos los recollos, por todas las partes de aquel lugar, investiga sobre ese lugar, invierte toda su vida en ese lugar, ¿verdad? Casi lo convierte en una profesión. Da todos sus recursos, su tiempo, su amor, su dedicación, su determinación. Tiene disciplina. Ahora, si usted es como un turista a leer la palabra de Dios, no vale para nada. Pero si usted es un explorador, cuando lee la palabra de Dios, entonces vale la pena. Porque entonces usted está denotando dedicación, tiempo, esfuerzo, amor, paciencia para leer, para invertir en la palabra de Dios. O sea, usted no puede ser como un lector turista, ¿verdad? Que lee un poquito y dice, estoy bien, ya está, no pasa nada. No sea como el turista, sea como el explorador, hermano. Por eso dice que debemos de meditar la palabra de Dios, debemos de meditar. Más el que mira, dice, atentamente. Debemos de meditar en la palabra de Dios. No leerla así nomás. No, cuarto punto, memorización. Mire el versículo 25, ¿qué dice ahí? Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, dice, no siendo, dice, sino hacedor
de la obra, no siendo el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, dice ahí. Es decir, la memorización, oidor. Dice, no siendo oidor olvidadizo. La importancia y el valor de memorizar la palabra de Dios es fundamental para cada creyente, para cada persona que se acerque a la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Hermano, y no me estoy refiriendo yo a un asunto intelectual o a un asunto de memoria. Esto excede, va mucho más allá de todo lo que estamos hablando. Acompáñeme al Salmo 119, versículo 11, y usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Salmo 119, versículo 11. Dice ahí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese tipo de memorización debemos de tener. Es decir, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, en el centro de nuestra alma. Y guardarlo como un tesoro valiosísimo, único. Y ponerlo por obra. Eso quiere decir, va más allá, guardarlo en nuestro corazón, como un tesoro para nuestras vidas. Quinto punto, ponerla en práctica. Quinto punto, ¿cómo hacemos para ponerla en práctica? Es decir, nos preparamos, la aplicamos, meditamos, memorizamos y como quinto punto ponemos en práctica. Versículo 25, ahí mismo. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Es decir, ponerlo en práctica. Es decir, hacer la palabra de Dios. El mayor problema para nosotros, hermano, es que creemos que la palabra de Dios no tiene importancia. Creemos, hermano, que nos autoengañamos porque ya tenemos un poquito de información, de conocimiento intelectual y decimos, bueno, yo ya lo sé todo, hermano. Pero de eso no se trata, hermano. No es suficiente con eso, hermano, para nuestra vida. Lo importante acá es ponerlo en práctica. La palabra de Dios, hermano, nos dice de la mejor manera que nosotros podemos hacer. Por eso es que la palabra de Dios es significativa para cada creyente en nuestras vidas. Recibir la palabra y aplicar la palabra. Vivir lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Josué capítulo 1 del versículo 8 al 10, hermano. Siempre Josué habla ahí de que nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Josué capítulo 1 y versículo 8 es un texto muy conocido, amados, que yo sé que lo hemos visto muchas veces. Nunca dice, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, dice, y hagas conforme. ¿Sí? Está hablando de poner en práctica, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si ve, siempre es justamente esto, poner en práctica la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y ponerla en práctica, vivirla, hacer lo que está escrito ahí. A veces observamos gente que dicen así, ¿no? Sí, si me conviene, hago. Si no me conviene, no hago. Seguramente a esa persona le va a ir mal en la vida. Lo bueno es hacer lo que está en la palabra de Dios y seguramente le va a ir bien en su vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Si usted lee la palabra de Dios, hermano, las personas que Dios más ha utilizado en la palabra de Dios y en la historia de toda la iglesia hasta el día de hoy, han sido personas que han obedecido la palabra de Dios. Que han obedecido la palabra de Dios. Algo que a mí
me impacta sobremanera, hermano, es el versículo 8 del libro, versículo 8 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Es impresionante, hermano, porque dice ahí, por la fe Abraham, siendo llamado, es decir, él escuchó, él recibió una palabra de Dios, dice, él obedeció. ¿Sí ve? Él puso en práctica. Él hizo lo que la palabra de Dios le dijo que hiciera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y la parte final de este versículo es impresionante, es crítica en la vida de Abraham y es crítica en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Dice, porque él salió sin saber a dónde iba. Hermano, esa es la diferencia de hacer y no hacer la palabra de Dios. Él tuvo una palabra, recibió una palabra y él obedeció. Y dice que él salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe por qué él hizo eso? Porque él sabía. Él tenía muy claro que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios es fiel, es correcta, es perfecta, es santa, es pura. Él sabía que a donde Dios le dijo que vaya, él va a estar bien. Él no dijo, no, Señor, es que no veo nada. Es que a este lugar no he ido. No conozco ese lugar. Abraham no dijo eso. Él obedeció. Y ya está. Él dijo, me voy, y se fue. Y le fue bien. El padre de la fe, muchos le llaman, ¿verdad? Abraham. Y eso es una bendición, hermano. ¿Qué quiero decirles para resumir? Hermanos, que si estamos constantemente expuestos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, y no la obedecemos, esto es muy contraproducente, hermano, porque eso lleva a juicio, desobediencia, pecado. Es preferible, amados hermanos, estar expuestos a un poco de la verdad y obedecerla y ser bendecidos, que estar expuestos a mucha palabra de Dios y no obedecerla, hermano. Por eso es que esas personas tienen razonamientos, argumentos, cuestionamientos, porque creen que saben todo, ¿verdad? Creen que ya lo saben todo. Usted sabe, son de aquellas personas que tú les preguntas cómo están y ellos te dicen, sí, estoy bien. Si usted me pregunta, ¿está bien? Yo le digo, no, hermano, de verdad, no. Pasé una semana fatal. Pero esas gentes son, no, yo estoy bien, I'm fine, I'm okay. No pasa nada, todo está bien. Hermanos, es preferible, hermano, estar expuestos a un poquito de la verdad y obedecerla y ser bendecidos, que estar expuestos a mucha verdad y no obedecerla. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra que es santa, es perfecta, es pura, es verdadera. Señor, agradecemos por esta palabra que tú nos traes. Señor, oramos para que todos los que estamos aquí, los que están viendo este video, Señor, entiendan, Señor, esta verdad. Señor, que tu palabra es importante, tu palabra es pertinente. Ayúdanos, Señor, a que seamos prontos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser tardos para hablar, tardos para airarnos. Ayúdanos a declarar nuestro pecado. Y cuando leamos tu palabra, háblanos. Si hay algún mandamiento que tenemos que obedecer, si hay algo que tenemos que hacer, si hay algo que tenemos que evitar, si hay algo que tenemos que cambiar, ayúdanos, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Entendemos que somos ese vaso de barro, Señor, que es ahí donde se deposita ese tesoro tan maravilloso que es tu palabra. Señor, que cuando meditemos tu palabra, Señor, sirva para edificar nuestras vidas. Danos la capacidad de memorizar tu palabra en nuestro corazón.
y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Agradecemos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que les haya gustado.